Bueno, buenos días a todas y todos. Siguiendo con la clase de farmacología, la número 24. Habíamos visto lo que era cáncer, por qué se producían, qué tipos de cáncer había, cuáles eran los tratamientos, ¿sí? Y uno de ellos, que es uno de los más conocidos, es la quimioterapia. Por eso dediqué esta clase a los cuidados de enfermería en la administración de quimioterapia. Si bien el tema es muy amplio, vamos a dar solamente, como les digo siempre, son informativas estas clases. Lamentablemente, la forma en que tenemos que dictar este año, bueno, nos obliga a veces a estas cosas. Bueno, como ya vimos, el cáncer es una enfermedad celular que produce una alteración en sus mecanismos de proliferación y diferenciación que escapan de los sistemas de control del organismo. Estas células tienen la capacidad de transportarse. Existe un tratamiento y el tratamiento también varía de acuerdo con el tipo de cáncer y etapa. Por ejemplo, tenemos la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, la inmunoterapia y la quimioterapia. La etapa hace referencia a cuánto ha crecido y si el tumor se ha diseminado o no desde su ubicación original. O sea que cada tratamiento va a estar relacionado con el estadio que tenga ese tumor. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estos tratamientos? Y dependiendo del tipo de cáncer y de la etapa de desarrollo, la quimioterapia puede utilizarse para alcanzar los siguientes objetivos: curación de la enfermedad, control, paliación. El objetivo de la administración de quimioterapia se sabe antes de comenzar el tratamiento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la quimioterapia? Eliminar el cáncer, la curación, o evitar que el cáncer se propague, retardar el crecimiento del cáncer, o sea, un control, destruir las células cancerosas que pudieran haberse propagado a otras partes del cuerpo desde el tumor original, aliviar los síntomas causados por el cáncer, o sea, paliación. Su eficacia depende de características biológicas de la enfermedad y características individuales de la persona. Bueno, la quimioterapia es el empleo de medicamentos citotóxicos que intervienen en la actividad celular. Por lo tanto, produce toxicidad. El enfermero o enfermera, hablamos, debe conocer el tratamiento, su objetivo y complicaciones. Por ejemplo, uno puede clasificar la toxicidad en inmediata, o sea, en horas y días, precoz, días y semanas, retardada, semanas, meses, y tardía, meses o años. Bueno, esto ya lo habíamos visto, creo que en la primera clase cuando hablamos sobre cáncer, lo del ciclo celular. No me voy a parar a explicarlo otra vez, hasta creo que tenían una pregunta que había que explicar el ciclo celular. Bueno, ¿qué es un medicamento citostático? Los citostáticos son un grupo de medicamentos ampliamente utilizado en el tratamiento del cáncer y en menor medida de otras enfermedades no oncológicas. Según sus mecanismos de acción, se dividen en varias categorías farmacológicas como son agentes alquilantes, antimetabolitos, productos naturales, antibióticos, citotóxicos, hormonas y antihormonas, modificadores de la respuesta biológica, así como agentes misceláneos. La mayoría de estos agentes, de forma general, interactúan en gran medida con el ADN
o sus precursores e inhiben la síntesis del nuevo material genético o causan daños irreparables sobre él. Durante el tratamiento o con estos fármacos, las células no tumorales pueden ser dañadas por el modo de acción no selectivo de muchos de estos compuestos. Los efectos adversos más comúnmente observados en pacientes tratados son la alopecia, que es la caída del pelo, diarreas, vómitos, irritación de las membranas y otros efectos más severos que pueden ocurrir sobre órganos como la médula ósea, por ejemplo, producir leucopenia, que es una baja muy importante de los glóbulos blancos, trombocitopenia, anemia, o sea, una baja considerable de los glóbulos rojos, daños en el hígado, en los riñones y en el pulmón. Bueno, vamos a ver un poquito este cuadrito de toxicidad, o sea, inmediata, y puede producir flebitis por la extravasación de cuando uno está aplicando, emesis, que es vómito, y falta de apetito, inflamación de las encías y la boca, puede producir fatiga, lisis tumoral, o sea, una falla renal, o sea, la lisis es la rotura, cistitis hemorrágica, o sea, que uno haga pis con sangre, una toxicidad inmediata, como habíamos visto, que puede aparecer en semanas, en días o semanas, leucopenia, o sea, baja de glóbulos blancos, anemia, baja de glóbulos rojos, trombocitopenia, una baja de los trombocitos, cambios en las uñas y en la piel, alteraciones menstruales, alopecia, o sea, caída del pelo. Retardada, ya a lo mejor en meses, y una fibrosis pulmonar, una ototoxicidad, una miocardiopatía. Y tardía, una toxicidad tardía puede ser una fibrosis hepática, cataratas en la vista o una segunda neoplasia, o sea, un segundo tumor. Bueno, efectos adversos. Los efectos adversos más frecuentes son náuseas, vómitos, alopecia, neutropenia, y con esto aumentamos el riesgo de infecciones cuando bajan los glóbulos blancos, y fatiga. Otros efectos adversos posibles en algunos casos son la falta de apetito, la diarrea, cambios en la piel y uñas, inflamación de las encías y la boca, alteraciones menstruales, alteraciones en la función de los riñones, entre otros. La mayoría de ellos pueden ser controlados eficazmente o evitados mediante el uso de medicamentos de apoyo o soporte. ¿Qué debemos recordar sobre los efectos secundarios? Y todas las personas no experimentan todos los efectos secundarios, y algunas personas experimentan unos pocos. La gravedad de los efectos secundarios varía en gran medida de acuerdo al protocolo y la persona. Se podría prescribir medicamentos para prevenir algunos efectos secundarios antes que aparezcan. Muchas personas no experimentan problemas a largo plazo causados por la quimioterapia. Aunque los efectos secundarios pueden causar molestias, debemos ayudar a tolerarlas por la capacidad del tratamiento para eliminar el cáncer. Dependiendo del medicamento y la localización del cáncer, la quimioterapia también podría ser administrada por vía oral, o sea, en forma de pastilla, cápsula o en forma líquida como si fuera cualquier otra medicina. Intravenosa, la quimioterapia se inyecta en una vena a través de una vía o catéter central. Intratecal, y se inyecta el medicamento en el canal espinal, o sea, en el líquido cefalorraquídeo de su canal espinal. Y la intraarterial se inyecta en una arteria para tratar una sola área, como por ejemplo el hígado, brazo o una pierna.
Este método limita el efecto del medicamento en otras partes del cuerpo, o sea, es lo que por ahí es una terapia más dirigida. Dependiendo del medicamento y la localización del cáncer, la quimioterapia también podría ser administrada por vía intracavitaria, a través de un catéter a la cavidad abdominal o la cavidad torácica. Intramuscular se inyecta en un músculo a través de una aguja. Intralesional se inyecta a través de una aguja directamente en un tumor, en la piel, debajo de la piel o en un órgano interno. Y tópico se aplica el medicamento directamente en el área cancerosa en la piel. Debemos saber los cambios más frecuentes. Por ejemplo, problemas intestinales, constipación, diarrea. Cambios en el apetito y peso, llagas en la boca, encías y garganta, una mucositis, dolor en los nervios y músculos, piel seca, irritación de los riñones y la vejiga, efectos relacionados con la sexualidad y la fertilidad en órganos reproductores y cansancio. Por ello, uno aconseja administrar en forma eficaz y segura el tratamiento prescrito. Bueno, cuidados de enfermería. Los objetivos. Administrar en forma eficaz y segura el tratamiento prescrito, bueno, que habíamos visto anteriormente. Prevenir y controlar complicaciones. Ayudar al paciente y su familia a comprender el proceso de tratamiento. Cuidados de enfermería antes de la quimioterapia, o sea, administrar en forma eficaz y segura el tratamiento prescrito. Valoración, peso, talla y signos vitales. Importante esto. Conocimiento del diagnóstico, selección del acceso vascular y la premedicación. Cuidados de enfermería durante la administración, prevenir y controlar complicaciones, disminuir el riesgo de flebitis y extravasación, proteger la función renal, vesical y metabólica, controlar náuseas y vómitos, informar sobre el cansancio. Acceso vascular, protocolo de enfermería para prevenir y controlar complicaciones. Colocar catéteres de calibre pequeño, alternar los sitios de punción, evitar usar venas engrosadas con hematomas o zonas de flebitis anteriores, evitar extremidades con circulación comprometida, por ejemplo con linfedema, considerar el acceso venoso central y no colocar en las articulaciones. Bueno, acceso vascular, seguimos con protocolo de enfermería para prevenir y controlar complicaciones, o sea, conocer el tipo de medicamento a utilizar, verificar la dilución, o sea, cómo se prepara, no inyectar las drogas sin comprobar el retorno venoso, lavar con 20 centímetros cúbicos de solución salina o fisiológica, como quieran llamarlo, luego de cada droga, administrar primero los no vesicantes, evitar el uso de bombas de infusión en venoclisis y si hay dudas de la permeabilidad de la vía, recambiarla. Abordar correctamente los catéteres implantables, o sea, bueno, estamos en el tema de prevenir y controlar complicaciones. Mucha, y hoy es mucha, antes era medio difícil porque eran caros y las obras sociales no lo cubrían, pero hoy hay muchos pacientes que están sometidos a quimioterapias, tratamientos más seguidos que tienen un catéter implantable. Llevan una aguja especial, se coloca, ¿sí? Se puede hacer con cualquiera, ¿no? Pero bueno, llevan una aguja especial que es un poquito más gruesa. Y bueno, acá fíjense un poquito cómo es la técnica. El catéter lleva un mantenimiento. Hay que lavar la vía antes de empezar
y lavarla cuando uno termina, después tiene que quedar con heparina, ¿eh? Y el manejo del catéter debe ser normatizado y con una técnica aséptica. Bueno, todo, ¿eh? Todo va con técnica aséptica. Bueno, la toxicidad inmediata, controlar náuseas y vómitos, administrar antiemético previa a la quimioterapia, según protocolos, monitoreo de líquidos y electrolitos y utilice técnicas de relajación. Técnicas que ayudan con las náuseas y vómitos. Y evitar comidas abundantes. Tomar líquidos por lo menos una hora antes y después de las comidas, en lugar de tomar líquidos con las comidas. Comer y tomar líquidos despacio. Comer alimentos fríos o a temperatura ambiente con el objetivo de evitar que los olores fuertes le molesten. Si las náuseas son un problema por la mañana, y tratar de comer alimentos secos, como cereal, pan tostado o galletas, antes de levantarse. No hacer esto si el paciente refiere la boca o garganta irritada o siente la boca seca. Bueno, toxicidad inmediata. Acuérdense cuando vimos el cuadrito ese amarillo, allá más atrás. Durante la quimioterapia, proteger la función renal, vesical y metabólica. Hiperhidratación, alcalinización, control de balances hídricos, peso diario, monitoreo de los valores de laboratorio, administración, o sea, administrar la medicación indicada y valorar el estado de conciencia y cambios en el comportamiento. Pasamos a lo que es toxicidad precoz, o sea, días o semanas después. El cansancio es uno de los efectos secundarios más comunes de la quimioterapia. Por eso debe sugerirse al paciente que descanse mucho, que tome periodos de descanso durante el día, mantener una alimentación balanceada y tomar muchos líquidos, limitar las actividades, solamente hacer lo que sea más importante, solicitar ayuda cuando sea necesario, pedir a familiares, amigos y vecinos que ayuden, por ejemplo, a cuidar a los niños, a hacer las compras, a arreglar la casa o conducir el automóvil. Por ejemplo, los vecinos pueden comprar algunos víveres para el paciente cuando ellos hacen sus propias compras en la tienda. Bueno, lo que a ustedes les parezca. Y cuando esté sentado o acostado, levantarse lentamente para evitar el mareo. Miren, esta toxicidad precoz es uno de los síntomas más comunes, porque la inmediata puede ser por algún error nuestro, que puede ser la extravasación o una hiperhidratación, o bueno, algún problema que sea por una mala praxis en la administración. Pero uno ve que el paciente después de la sesión de quimioterapia se levanta y se va a su casa muy bien. O sea, a veces controlamos los signos vitales, o sea, las terapias, las quimios que se hacen ambulatorias, la mayoría hoy en día que se hacen sentados en un sillón como tenían la foto de portada, y se van a su casa muy tranquilos, y está todo bien, y parece que no pasa nada. Pero a las 48 horas es como que cayó la bomba. Y los deja destruidos, que son todas estas cosas. Por eso dice que el cansancio es uno de los efectos secundarios más comunes. ¿eh? Suele ocurrir 24 o 48 horas después, por eso dice toxicidad precoz, días o semanas. Y también vienen algunos otros síntomas de toxicidad precoz. Por ejemplo, nosotros tenemos que educar al paciente con la prevención de la mielosupresión, o sea, la supresión de la médula, la alopecia, en la mielosupresión, en todo lo que es bueno, todo lo que es sangre, neutropenia, anemia, plaquetopenia, o sea, fíjense qué falta de glóbulos blancos, come todo la quimioterapia. El dibujito que tenemos abajo es la primera mitad como se vería una fórmula normal de glóbulos rojos y la otra es cuando
está con anemia el paciente. ¿eh? Esta también es una toxicidad precoz de días o semanas, por eso al paciente, antes de someterlo a una sesión de quimioterapia, se hace un análisis y lo más importante es ver cómo están esos glóbulos blancos, o sea, la neutropenia, y si hay anemia o plaquetopenia, porque entonces antes de la quimioterapia, de la sesión, si algo está mal, hay que reponerlo. Por ejemplo, si es anemia, una transfusión, si es plaquetopenia, bueno, también transfundir plaquetas. Y neutropenia a veces se soluciona con un tratamiento, con unas inyecciones. Por ahí las más conocidas se llaman Neupogen. Hay otras, un montón, pero bueno, se trata con eso antes de volver a hacer una sesión de quimioterapia si está sucediendo alguna cosa de estas. Otro problema también de la toxicidad precoz, cansancio, bueno, ya lo habíamos visto, palidez, que puede ser por la anemia, mareo, también por la anemia, falta de concentración, todo esto tiene que ver mucho con la anemia, porque hay una falta de oxígeno, una hipoxemia. Por eso dice que si falta aire en forma severa, avisar al médico, porque quiere decir que por ahí la anemia está complicando mucho la perfusión tisular y por ende hay una falta de oxígeno, una falta de concentración, porque el cerebro no está bien perfundido. Bueno, ayudar al paciente y su familia a comprender el proceso de tratamiento, o sea, la educación, ¿eh? Estamos, es una urgencia médica si tiene señales de una infección. Informar al médico inmediatamente. Esto es una urgencia médica. ¿Cuáles son los síntomas? Y fiebre mayor a 38 grados. Enrojecimiento, inflamación, sensibilidad de la piel. Dolor o sensación de quemazón cuando orina. Tos, dolor de garganta, congestión, escalofríos. Yo he conocido muchos de estos síntomas en pacientes, he tratado bastantes pacientes oncológicos y bueno, del dolor o la sensación de quemazón cuando orina y a veces hasta cuando uno está haciendo, esto sería toxicidad inmediata, sienten como un fuego cuando uno empieza a administrar la droga, sienten como que les quema todo adentro. Bueno, informar al paciente de todas estas cosas. Riesgo de hemorragia por plaquetopenia, o sea, están faltando plaquetas, un nivel muy bajo de plaquetas. Hay que prestar atención, o sea, que valorar la aparición de petequias, contusiones, o sea, pequeños hematomitas que se hacen, epistasis, o sea, sangre por la nariz, hematuria, sangre en la orina, hemorragia rectal, o sea, bueno, por el recto, oral o vaginal. Prestar mucha atención a estos signos y síntomas que nos aparecen. Informar de la aparición de cefalea o alteración en el estado de conciencia, evitar procedimientos invasivos y actividades agresivas, no administrar ácido acetilsalicílico y aspirina, y entorno seguro, valorar estado físico, brindar ayuda, aplicación de presión de 3 a 5 minutos y luego de punciones o inyecciones, o sea, no retirar la aguja nada más, o sea, hacer un poquito de presión, o sea, hemostasia, cuando vimos inyección intramuscular, que vimos esto, por lo menos en estos pacientes, de 3 a 5 minutos, hacer presión. Promover dieta que evite la constipación y ayudar al paciente y su familia a comprender el proceso de tratamiento. Bueno, ayudar al paciente y su familia, seguimos con lo mismo, a comprender el proceso de tratamiento. Uno de los más comunes que aparece y por ahí que son bastante complejos, que es la alopecia, o sea, es la caída del cabello. Acá tenemos algunos adminículos, o sea, turbantes, el uso de pelucas, sombrero, bueno, varias cosas. Y lo que se debe aconsejar es no teñir ni hacerla permanente, usar protección en la cabeza,
no usar secador ni ruleros, usar shampoo y peines suaves, sugerir que se lo corte al comenzar el tratamiento, proponer pelucas o gorros, y el pelo vuelve a salir, pero por ahí es de lento crecimiento. Bueno, yo puse esto acá, que cada ser humano merece nuestra dedicación. Ahora vamos a ver un poquito las medidas de bioseguridad en el uso de drogas citostáticas. Como habíamos visto al principio, producen toxicidad, por ende son tóxicas. Bueno, bioseguridad creo que ya lo vimos en una clase, hablamos de ello cuando vimos errores en medicación, conjuntos de medidas que proveen seguridad al profesional en su lugar de trabajo, y está expuesto el personal, que es todo aquel que interviene en los procesos de preparación, transporte, la administración y eliminación de citostáticos. Hay que tener mucho cuidado, en esto hay que prestar especial atención en lo que dice esto, en la preparación, en el transporte, en la administración y la eliminación de los citostáticos, porque son tóxicos. Las medidas de bioseguridad deben estar escritas, o sea, debe haber un protocolo en el cual debe estar escrita. Llevan una técnica de preparación, una técnica para el transporte interno del producto, una técnica para la administración de la droga y una técnica para la eliminación de los desechos. Normas generales de trabajo en la cabina, normas del transporte y la administración, normas de limpieza del área. Todo esto debe estar bien escrito, debe haber un protocolo. ¿Cuándo una droga debe ser considerada peligrosa? Bueno, cuando requiere técnica especial en el manejo, administración y eliminación de los residuos. Cuando puede causar mutagénesis, carcinogénesis o teratogénesis en humanos o animales. Puede causar toxicidades hacia los órganos y puede inhibir la fertilidad. ¿Cuáles son las vías de exposición a estas drogas peligrosas? Piel o las membranas mucosas por absorción, por una punción, o sea, lesión con una aguja, ingestión por comer o beber en el lugar, o sea, se eliminan gases, fumar con tabaco en el área contaminada, inhalación. O sea, todo esto puede producir intoxicaciones. Bueno, la preparación en un área. Se recomienda centralización de la preparación a fin de mayor seguridad para el operador, tranquilidad y menos distracción, y mayor seguridad para el medio ambiente. El área de preparación debe ser aislada, sin recirculación de aire, una habitación con presión negativa, como es un quirófano, flujo laminar vertical, acceso limitado, y la limpieza se debe efectuar por personal capacitado. Bueno, generalmente todo esto se prepara en una cabina de flujo laminar. Yo no sé si acá en este hospital hay cabina de flujo laminar o no, pero bueno, de esas cabinas de flujo laminar tenemos una que son de filtros EPA, o sea que retienen y filtran todas las partículas del aire desde un tamaño de 0,3 micras con una eficiencia del 99,97%. Está diseñado específicamente para proteger el sistema respiratorio del ser humano. Entonces están diseñadas para la protección del operador y medio ambiente. O sea que uno es una cabina donde va a introducir las manos a través de, como si fueran unos guantes, y trabaja ahí adentro y prepara, y ahí está trabajando esto. Y tiene un flujo de aire vertical que ese aire lo va a eliminar al exterior, pero filtrado, donde ahí dice que capta
filtra todas, las retiene y las filtra a esas partículas. Estamos. A veces donde no hay esto, se hicieron algunos métodos caseros hace un montón de años, le estoy hablando por ahí del año 94, 95, 96. Se hacían con una incubadora vieja, que las puertitas, se abrían las puertitas, había como unos guantes ahí pegados. Primero se introducía la medicación, todo lo que sea ahí, después se trabajaba y se ponía, se conectaba por las otras dos puertitas con una manguera gruesa, corrugada, a un extractor de aire de esos de cocina. Con un filtro se conseguían en ese momento, hoy también se consiguen filtros de carbón activado. Si bien no era lo ideal, pero era una forma de evitar que el ambiente se contaminara. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos citostáticos, principalmente si son las mismas personas las que siempre lo preparan y no hay todas estas medidas de protección, uno se va exponiendo cada vez más a la toxicidad, que sería como exponerse a los rayos. El radiólogo sin protección cada vez más, hasta que se genera alguna lesión. Bueno, cabinas biológicas hay, la seguridad biológica, referida a la protección que proporcionan al trabajador y que está basada en la dinámica de los fluidos, o sea, esto filtran, fíjese cómo es la circulación de aire. Existen dos tipos de cabina, difieren en la proporción de aire recirculado, en las velocidades de aire y en la abertura frontal sobre el área de trabajo, qué tipo de abertura van a tener en el área de trabajo, si van a estar con esta presión negativa que están aspirando continuamente, no dejan que venga nada acá al exterior. Bueno, cabina, pasos para su uso, o sea, colocar en funcionamiento el equipo 10 minutos antes, evitar los elementos innecesarios dentro de la cabina, no obstruir las rejillas, limpiar los elementos con alcohol al 70% y la puerta debe permanecer cerrada mientras estamos trabajando. Lástima que esto sea así, pues por ahí cuando las clases son presenciales se puede observar y ver cuando ustedes hacen las prácticas lo que son las cabinas donde se prepara la medicación para una quimioterapia. Bueno, la preparación de los citostáticos del equipo, guantes, no son totalmente impermeables, deberán cambiarse cada media hora o según accidentes si por ahí se rompen alguna cosa. Se puede usar doble guante o de doble grosor. Hay que usar una bata estéril de baja permeabilidad. Se cambia cada vez. Hacer un barbijo, tricapa, y se cambiará cada 20 minutos. Y gafas o anteojos o la antiparra, como ustedes quieran llamarlos, plásticas. Y importante esto, que depende de uno el uso de las mismas. O sea, de no confiarnos, de no confiarnos. Depende de nosotros el uso de estos elementos. Bueno, acá tienen algunos dibujitos que puse yo. Las antiparras deben ser lavadas con abundante agua luego de cada uso. Disponer, acá ya está en la cabina, disponer del material a utilizar previamente haber controlado la fecha de vencimiento de las mismas, como así también verificar las instrucciones específicas de la droga a preparar, técnicas asépticas, lavado de manos, colocación de vestimenta. Las drogas deben ser manipuladas por personal fijo, o sea, casi siempre el mismo personal es el que va a trabajar en este área. Reconstituir liofilizados con agujas de grueso calibre, o sea, cuando tenemos que prepararlo. Tener tablas de dilución en el área. Tener un manual de procedimientos. Emplear una aguja y jeringa diferente para cada citostático, no usar la misma para todos.
rotular con nombre y apellido del paciente, fecha, hora y nombre de la droga y dosis, importante cuando hay más de un paciente, y no purgar la tubuladura con solución con citostático. Purgar la tubuladura primero con solución salina, solución fisiológica, lo que esté indicado para hacer el medicamento. Las jeringas deben ser grandes, como para que nunca se utilice más de las 3/4 partes de su capacidad, para evitar derrames por desplazamiento del émbolo. Las ampollas, desinfectar el cuello de las mismas y colocar una gasa para romperla lo más alejada del cuerpo. Frascos, desinfectar el tapón y colocar una gasa estéril entre este y la aguja cuando se inyecta o retira la solución por la formación de aerosoles. Conectar el sachet a la guía de suero, clampeada para luego introducirlo en doble bolsa de polietileno que se sellará antes de abandonar el área de preparación y evitar la aerosolización al preparar la droga y evitar agitar el frasco. Fíjense todos los cuidados que debemos tener. No es una cosa sencilla todo esto. El volumen del diluyente inyectado en el frasco debe ser la mayor cantidad posible que permita la dilución y remoción de la droga. El diluyente será el propio del citostático o con agua destilada, ya que ésta se recomienda para la dilución de todas las drogas. Agitar hasta no observar ninguna partícula en el diluyente. No olvidar cubrir con gasa el tapón. Con una jeringa aspirar el volumen indicado y diluirlo en el vehículo que corresponda según cómo se deba administrar, si es en push o infusión o en bolo, como quieran decirle ustedes. Bueno, ¿qué medidas de bioseguridad? Es la administración de citostáticos, prestar especial atención antes de administrar, controlar la indicación médica, comprobar el retorno venoso, conocer los efectos adversos, vesicante. Acá estamos, un dibujito vemos, lavándose las manos antes de comenzar. El manejo de las drogas, siempre uso de guantes y barbijo para la administración de las drogas, el manipuleo de sachet, tubuladuras con quimioterápicos y el desecho de los sueros y la orina del paciente. Mucho cuidado cuando se maneja la orina del paciente si está internado, porque generalmente todos los metabolitos son eliminados por la orina. Entonces la orina tiene un alto poder contaminante. Bueno, el transporte de citostáticos, una vez preparado, saldrá embolsado del área para el transporte. Colocar el preparado dentro de un envase impermeable, rotular correctamente y con cartel de advertencia. Debe ser personal entrenado para actuar en el caso de derrame accidental y transportarlo en un recipiente de paredes rígidas. Siempre saldrá embolsado del área para el transporte. Nunca salir con el Bacter, sino que debe salir embolsado. Bueno, en la administración, mayor riesgo se presenta al conectar y desconectar, o sea, personal capacitado, como siempre, debe utilizar guantes, deberá colocarse barbijo, el descarte será en la misma habitación o baño contiguo, estamos en un recipiente adecuado, no se veía bien ahí, debe ser en un recipiente adecuado el descarte. Bueno, tener mucho cuidado para manipular la orina y la materia fecal, uso de guantes y barbijo, no se dejará la orina en los brocales, o sea, lo que nosotros llamamos papagayos o orinales, y se descartará rápidamente, descartarla rápidamente.
Limpieza y eliminación de desechos del área de preparación, el personal de limpieza idóneo e informado, limpieza diaria y general una vez por semana, limpieza rutinaria, técnicas que no generen polvo, no utilizar soluciones corrosivas, el área se lavará con agua y jabón y la mesada de trabajo además se limpiará con alcohol al 70%, seleccionar y clasificar los desechos, descartar el material sobrante en los distintos recipientes, seleccionando descartables no contaminados de los residuos patológicos, por ejemplo, vidrios y elementos punzantes. Los desechos patológicos serán incinerados a 1000 grados centígrados. Bueno, nosotros tenemos una empresa que retira estos residuos patológicos y tienen un lugar en donde se deben descartar. Bueno, la eliminación de los residuos, fíjense que están los 3 baldes por personal capacitado, contenedores rígidos, cerrar la bolsa al completar las 3/4 partes, nunca llenarla al máximo, y los contenedores exclusivos para residuos peligrosos. Manejo de derrames, o sea, prevención y registro de accidentes. Tener preparado el equipo de derrames. Personal capacitado para el evento. El manejo de derrames, usar todos los elementos de protección, usar agua si se tratara de derrame seco, polvo, usar papel en caso de derrame líquido, luego de limpiar lo derramado se procederá a la limpieza con agua, posteriormente con hipoclorito de sodio, o sea, lavandina al 1%, lavar los elementos del área, lavado de manos con jabón después de la limpieza, informar al servicio de farmacia y documentar el evento en el registro. Procedimientos para las salpicaduras sobre el personal o el paciente. Limitar la zona de salpicadura. Retirar inmediatamente las ropas protectoras o las telas. Lavar la piel afectada con agua templada y jabón neutro. Si ha habido exposición de los ojos, irrigar inmediatamente con agua el o los ojos afectados durante 5 minutos y obtener rápidamente atención médica. Si el fármaco salpica al paciente, se lava igualmente con agua templada y jabón neutro, informar al médico y observar la zona afectada. Bueno, ¿qué recomendaciones generales? Registros diarios de preparaciones realizadas por operador y de accidentes ocurridos. Redistribución del trabajo durante 15 días, luego de 2000 dosis preparadas. Bueno, estos hospitales grandes, donde se trabaja mucho con esto. Proporcionar información, formación y equipos adecuados. Configurar un manual de procedimientos y protocolos. Evaluar al personal periódicamente. Prohibiciones, embarazadas en etapas de puerperio, lactancia y todo personal considerado de alto riesgo, o sea, no puede estar haciendo esto. Acceso al área de preparación debe ser limitado. No beber, comer ni fumar en el área. Y como conclusiones decimos que la bioseguridad son las medidas de protección. Utilizar y exigir el material. Por eso en una diapositiva yo había puesto que depende de nosotros el uso de todos estos elementos. Confeccionar normas, capacitar a todos los que intervienen, capacitarse uno mismo y prevenir los riesgos. Bueno, con esto damos por finalizado esta clase. Vamos un poquito, como siempre, las actividades para las dos comisiones iguales. ¿Qué es la quimioterapia? ¿Cuál es el objetivo de la quimioterapia? ¿Qué es un citostático? ¿Qué debemos recordar sobre los efectos secundarios de la quimioterapia? Las medidas para la toxicidad inmediata. ¿Cuándo una droga puede ser considerada peligrosa? ¿Cómo debe ser el área de preparación de las drogas? Describa las normas de preparación de los citostáticos.
qué es una cabina biológica y describa los procedimientos para las salpicaduras sobre el personal o el paciente. Como siempre, si alguna pregunta no la entienden, investiguen, busquen, hay mucha información de esto, pueden buscar y responderla y ampliar sus conocimientos. Como ya les dije, estos son clases a veces informativas, lo lindo es verlo en la práctica. Pero bueno, muchas gracias por su atención.